Bienvenidos son todos a la clase número 20 del curso Apocalipsis, la revelación de la vida y obra victoriosa de Jesucristo, ayer, hoy y para siempre. Hoy continuamos con los mensajes de Jesús a las iglesias de Asia Menor. Ya hemos aprendido sobre el mensaje a la iglesia de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y hoy veremos el mensaje a la iglesia de la Odisea. El mensaje de esta iglesia se encuentra en Apocalipsis capítulo 3, versículo 14 al 22. El nombre original de la ciudad de la Odisea era Diópolis, que significa ciudad de Zeus. A mediados del siglo III antes de Cristo, Antíoco II renombró la ciudad en honor a su esposa Laodice, la cual unos cuantos años más tarde lo mató porque Antíoco II la dejó por la princesa Ptolemaica. El nombre de la Odisea se origina etimológicamente de dos palabras griegas, laos, que significa pueblo, y dike, que significa juzgar o decidir. La ciudad se encontraba en una meseta, a unos 100 pies por encima del valle del río Lico. Los romanos transformaron a la Odisea en un importante centro comercial y financiero, lo cual la convirtió en un punto de intersección de tres grandes rutas de comercio. La Odisea formaba parte de una región conocida como el área de las tres ciudades. La primera ciudad era Hierápolis, que estaba ubicada a 6 millas al norte, Colosas, que estaba a 11 millas al este, y la ciudad de Éfeso, que estaba situada aproximadamente a 100 millas al oeste de la Odisea. Por ser un importante centro comercial y financiero, muchos ciudadanos en la Odisea se volvieron bastante ricos. La Odisea entonces se convirtió en el centro bancario de toda esa región. Dice la historia que los ciudadanos eran tan aparentemente adinerados y las arcas de la ciudad estaban tan bien invertidas que cuando un gran terremoto dañó la ciudad en el año 60 después de Cristo, ellos rechazaron la ayuda imperial y el historiador Tácito señaló que se recuperaron con sus propios recursos. Un detalle particular en la Odisea era la falta de una fuente de agua natural. Y usted dice, ¿y qué tiene que ver todo esto con la clase? Muchísimo, como van a ver en el desarrollo de la misma. En la Odisea no había una fuente de agua natural como lo había en Hierápolis. En Hierápolis había aguas termales y esas aguas estaban a 6 millas río arriba. Pero cuando el agua llegaba a la Odisea, estaba tibia y tan llena de minerales que era desagradable. La Odisea era una ciudad también muy religiosa, por cuanto la ciudad originalmente se había llamado Diópolis, la ciudad de Zeus. Había entonces, obviamente, un templo dedicado a Zeus, que era el dios principal del panteón griego. La ciudad también contaba con 3 teatros. En la Odisea había una famosa escuela de medicina que estaba asociada con Asclepio, que era el dios griego de la sanidad, y esto lo vimos también en clases anteriores. Esta escuela de medicina había desarrollado un polvo que se usaba como ungüento para los ojos. Sumándose a la diversidad religiosa de la Odisea, habían también 7,000 hombres judíos adultos a quienes se les había otorgado el derecho de preservar sus costumbres religiosas en la ciudad. La iglesia en la Odisea probablemente se fundó durante el tiempo que Pablo estuvo en Éfeso, de acuerdo a Hechos capítulo 19, verso 10 y el capítulo 20, verso 31. Epafras, quien era de la región, se convierte a Cristo bajo el ministerio de Pablo en Éfeso y luego compartió el evangelio de nuestro Señor Jesucristo en el área de las 3 ciudades, conforme lo dice Colosenses capítulo 1, verso 7 y el capítulo 4, verso 12. Para el tiempo de Pablo, esta iglesia se reunía
en la casa de una mujer llamada Ninfas. Colosenses capítulo 4, verso 15 lo registra de esta manera: saludad a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Aunque Pablo nunca fue a la iglesia de la Odisea, era obvio que él tenía una gran carga por esta congregación. Mire lo que él dice en Colosenses capítulo 2, verso 1. Porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. En el capítulo 4, verso 16, él dice: cuando esta carta, queriendo decir la de los colosenses, haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses, y que la de la Odisea la leáis también vosotros. Se cree que Arquipo era la persona a cargo de la iglesia de la Odisea. Colosenses capítulo 4, verso 17 dice Pablo, allí hablando: decita Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. No es, mis queridos estudiantes, hasta que leemos la carta a la iglesia en la Odisea que podemos entender la preocupación de Pablo por esta iglesia. ¿Estaba Arquipo haciendo bien su función? ¿Fue negligente en predicar el evangelio y por esta razón la iglesia cayó en la condición en la que se encontraba? La verdad del asunto es que no sabemos, pero es una posibilidad. Saludos, aquí contigo Tommy Moya. ¿Quieres seguir profundizando en la palabra? En la comunidad virtual Transformados en Cristo accedes a cursos, clases en vivo, guías y una comunidad que te edifica. Usa el código Apocalipsis 30 y entra gratis por 30 días. Cuando te inscribas, se te pedirá una tarjeta, pero no se te cobrará nada si cancelas antes del mes. Entra hoy a transformadosencristo.com y sigue creciendo con nosotros. Entre las 7 cartas que reciben las iglesias de Asia Menor, la carta a los laodicenses se destaca por una sola e importante razón: Jesús no tuvo nada bueno que decir sobre esta iglesia. Noten bien, no tuvo nada bueno que decir sobre esta iglesia, ni una sola palabra de reconocimiento, de elogio para esta congregación. Como vimos en las clases anteriores, particularmente en la iglesia de Sardis, Jesús dijo que aunque esa iglesia estaba muerta, pero por lo menos tenía unos pocos fieles allí. Pero en esta congregación de la Odisea no había nada ni nadie que fuera reconocido por algo bueno. Veamos entonces qué es lo que le dice Jesús a esta iglesia y por qué se lo dice. Apocalipsis capítulo 3, verso 14. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. ¿Por qué Jesús se llama a sí mismo el Amén? La palabra amén significa verdaderamente o así sea. Y esa palabra se usa para afirmar la verdad de una declaración. Por lo tanto, cuando Jesús dice, he aquí el amén, Él está afirmando su rol como el responsable de todas las promesas del nuevo pacto. Segunda de Corintios capítulo 1 verso 20 dice: porque todas las promesas de Dios son en Él sí, y en Él amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Así que Jesús es la encarnación misma de la verdad y de la fidelidad. Esa palabra allí es importante. ¿Por qué? Porque esta es la razón por la cual Él se llama a sí mismo el testigo fiel y verdadero. Él es fiel y verdadero, totalmente diferente a los laodicenses, que eran infieles y también había falsedad en ellos. Sin embargo, Jesús no es simplemente fiel y verdadero, Él es el amén.
el fiel y verdadero. Hay una reafirmación de esa declaración de que Él es fiel y verdadero. Los laodicenses autosuficientes necesitaban entonces recordar la fuente de toda suficiencia. Noten bien, porque esto es lo que Él está identificando y señalando aquí. Él no solo es el amén, el testigo fiel y verdadero, sino que se presenta como el principio de la creación de Dios. Él es entonces el autor o la causa primera y el gobernante de la creación. El capítulo 1, verso 1 al 4 del Evangelio según Juan se nos dice, porque por Él todas las cosas fueron hechas. Esta descripción para los de la Odisea no era extraña, porque ellos leyeron lo que Pablo había escrito de Jesús en la carta a los Colosenses, que también se tenía que leer en la iglesia de la Odisea. Por eso es que ese capítulo 1, verso 15 al 17 dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. La pregunta entonces que tenemos que hacernos es, ¿por qué Jesús se introduce de esta manera a la iglesia en la Odisea? Al llamarse a sí mismo el testigo fiel y verdadero, Jesús entonces está estableciendo un estándar con el cual todos serán comparados. Y los laodicenses, como vamos a ver, se quedaron muy por debajo. Al declararse entonces la causa primera o el gobernante de la creación, Jesús también está afirmando su autoridad como nuestro creador. El que nos hizo conoce nuestra verdadera condición mejor que nosotros mismos. Esto es lo que Él le está comunicando a estos laodicenses, que lo que Él va a decirle no es porque está opinando, no es que está tratando de adivinar, es que por cuanto Él es el amén, el fiel y verdadero testigo y el principio de la creación de Dios, entonces como autor y gobernante de todo lo creado, Él sabe lo que está sucediendo en su iglesia. Los de la Odisea se consideraban la última Coca-Cola del desierto. Tenían un ego inflado. Pero Jesús los confronta con una evaluación honesta. Y el diagnóstico que Jesús le hace a esta iglesia no fue muy bueno. Note lo que dice el verso 15. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. Este verso se ha convertido para muchos en una de las declaraciones más confusas y controversiales que Jesús ha dicho. ¿Qué quiso decir Jesús a la iglesia de la Odisea y por extensión a nosotros 21 siglos después? Para poder entender esa declaración, mis queridos estudiantes, es importante, y yo creo que ya a esta altura ustedes deben de saber lo que voy a decir. Esto no se puede entender fuera de contexto. ¿Por qué? Porque se presta para todo tipo de malinterpretación, para suposiciones, para doctrinas de hombre y alteran el significado y la intención original del autor al documentar lo que Jesús estaba diciendo a través de Juan. Por lo tanto, no podemos ignorar el contexto. El diagnóstico de la condición de Jesús a la iglesia de la Odisea tiene dos partes. El primero, ¿cuál es? Que él identifica una indiferencia. Y era una indiferencia que se acerca a la apatía total hacia las cosas de Dios y a una vida de santidad, como lo vamos a ver. Pero había otra razón, y es que él atribuye la condición en la cual se encontraban los de la Odisea a una autosuficiencia orgullosa. Y él la identifica
en el verso 17. En otras palabras, el testimonio de esta iglesia era un testimonio débil, no había fervor en el espíritu, ni tampoco pasión por Cristo. Por lo tanto, la pregunta que queremos entonces poder responder es: ¿por qué Jesús usa este vocabulario de frío, caliente o tibio? Noten que él dice: yo preferiría que fueras fría, pero que no seas tibia. Es como decir, yo preferiría, que es cuando se entiende mal el contexto, de que tú ni me conozcas. Por eso es que la clave para entender esto proviene de comprender ciertas características de la topografía del terreno en donde vivían los laodicenses. Debemos recordar que la Odisea estaba solo 6 millas al sur de Hierápolis. ¿Se acuerdan que lo vimos al principio cuando vimos los datos geográficos de esta ciudad, la Odisea? Pero también estaba a 11 millas al oeste de Colosas. Estas 3 ciudades eran las ciudades más importantes del Valle del Lico. Y un detalle aquí sumamente importante, que lo dijimos al principio, es que la Odisea carecía de una fuente de agua natural. Por lo tanto, ¿qué era lo que sucedía con esta ciudad? Que dependía de ciudades vecinas para obtener su agua. Por lo tanto, caliente y frío no se refiere a la temperatura espiritual o al estado de ánimo o actitud religiosa de un creyente o del no creyente, como aún también se ha pensado tradicionalmente. La palabra caliente se refiere a las conocidas aguas termales y medicinales de Hierápolis, cuyas fuentes termales, dicen los historiadores, alcanzaban hasta los 95 grados. Por otro lado, la palabra frío señala las refrescantes aguas de Colosas. ¿Qué es lo que Jesús le está diciendo a esta iglesia? Ustedes están siendo reprendidos no por su temperatura espiritual, sino por la falta de fruto en sus obras. Esta es la razón por la cual Él les dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni eres caliente. Él no le está diciendo ustedes están fríos y otros calientes. Él le está diciendo las obras de ustedes. Lo que ustedes están haciendo no es ni frío ni es caliente. Por lo tanto, la iglesia no estaba ofreciendo ni refrigerio para los espiritualmente cansados, que estaba representada por la imagen del agua fría de Colosas, ni tampoco estaba ofreciendo sanidad para los espiritualmente enfermos, que estaba representada por la imagen del agua caliente de Hierápolis. Así que la iglesia simplemente era ¿qué? Ineficaz, y por lo tanto era desagradable al Señor. Esto aclara el problema de por qué Cristo prefería que la iglesia fuera fría en lugar de tibia. La iglesia en la Odisea es reprendida por la naturaleza inútil y estéril de sus obras, lo cual indica que estaban en una condición de estancamiento espiritual. Lo que Jesús quiere que ellos sepan es que no estaban siendo de beneficio absolutamente a nadie. La topografía de la región también arroja luz sobre su uso de la palabra tibia. ¿Por qué? Porque aquí también se está haciendo una alusión a las aguas termales de Hierápolis, que estaban ubicadas a solo 6 millas al norte de la Odisea. A medida que las aguas calientes, que estaban cargadas de minerales, viajaban a través de la meseta hacia la Odisea, gradualmente se iban volviendo tibias. Por lo tanto, cuando llegaba ya a la ciudad, era una agua tibia. En la Odisea existen al día de hoy todavía restos arqueológicos de un sistema de acueductos que habría llevado agua desde Hierápolis.
Así que las personas en la Odisea estaban muy conscientes del efecto de náusea que causaba beber esa agua tibia llena de minerales. Usted ha tratado de beber agua tibia. No gusta. No es fácil. ¿Por qué? Porque no está diseñada para eso. Por eso es que en el verso 16 él les dice, pero por cuanto eres tibio, note bien, por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Jesús aquí le está diciendo, así son ustedes. Cuando yo veo su falta de celo, su indiferencia hacia las necesidades de los demás, su actitud indiferente hacia mí, me siento como alguien que ha bebido en exceso agua tibia. Es una acción que repulsa, es una acción que es desagradable. Imagínense por un momento esa imagen de Jesús tomando un poco de agua que Él quiere que sea sabrosa y refrescante, pero solo que lo hace vomitar por el disgusto que le causa. Eso es lo que Él está haciendo aquí. Y una pregunta que surge también es, el vomitar a estas personas de su boca, que es un lenguaje metafórico, sugiere que toda esperanza está perdida para su salvación y el disfrute de la comunión eterna con Cristo. La respuesta, sin temor a equivocarnos, es no, porque esta imagen al menos indica una amenaza seria de disciplina divina. Pero aún puede haber esperanza a través del arrepentimiento y la obediencia, que es lo que él hace en el verso 19. Pero note lo que dice el verso 17, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. El problema era que los laodicenses se habían dejado llevar por una falsa seguridad y una autosuficiencia equivocada. Noten lo que ellos dicen, yo soy rico y me he enriquecido. ¿Recuerdan el principio? Que por causa de que era una ciudad estratégicamente ubicada, sus ciudadanos se habían enriquecido. Pero esto que está sucediendo aquí, yo soy rico y me he enriquecido, es una tendencia humana. La tendencia de la autosuficiencia, de lograr humanamente todas esas cosas que crean un sentido falso de seguridad, es una tendencia humana. Pero eso no es solo para hoy, eso ha sido a través de los tiempos. Mire lo que dice Oseas 12:8. Efraín dijo, ciertamente he enriquecido, he hallado riquezas para mí, nadie hallará iniquidad en mí, ni pecado en todos mis trabajos. La religión, mis queridos estudiantes, a menudo promueve una falsa seguridad en la riqueza y los bienes materiales. Y el problema de estos hermanos en esta congregación era que ellos no reconocían su necesidad de Jesús. Por primera y única vez en la Biblia, escuchamos a estos laodicenses hablar, y en lo que Jesús dice que ellos dijeron, ¿qué es lo que escuchamos? Arrogancia, autoconfianza y una marcada tendencia a la independencia, que es una característica de las consecuencias del pecado de Adán. Noten, porque tú dices, no es que Jesús lo dijo, tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. No hay nada malo en ser rico. Abraham lo fue, David lo fue, José y muchos otros personajes en la Biblia tuvieron riquezas, pero los laodicenses se jactaban
de ellos haberse hecho ricos. Eran pobres, dice Jesús. Eran pobres y no ricos. Note bien. ¿Y por qué eran pobres y no ricos? Porque ellos se atribuyeron el mérito a ellos mismos. Y ese es precisamente uno de los peligros del éxito. Puede provocar el orgullo y la autosuficiencia. Ese parece ser el caso de estos laodicenses. ¿Por qué? Porque Jesús mismo dice que ellos decían, y de ninguna cosa tengo necesidad. ¿De qué era que ellos no tenían necesidad? ¿De qué se está hablando allí? En el año 60 después de Cristo, un terremoto afectó Anatolia y arrasó varias ciudades. Entre ellas estaba incluida la de la Odisea. Cuando Roma ofreció ayudarles para la reconstrucción, los de la Odisea los rechazaron porque ellos se enorgullecían en decir, no necesitamos nada. A diferencia de las ciudades de Sardis y Filadelfia, los de la Odisea se encargaron de la reconstrucción de la ciudad. Las estructuras levantadas, entonces, con fondos locales, llevaban una inscripción que decía, la levantamos con nuestros propios recursos. Ciudades más pequeñas como Sardis podían necesitar ayuda, pero los autosuficientes de la Odisea no la iban a aceptar. Y ahí es que estaba verdaderamente su problema. Por eso Jesús le dice, y no sabes que tú eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Ellos pensaban que lo tenían todo físicamente, pero espiritualmente estaban en bancarrota. Estaban engañados, no tenían discernimiento espiritual, se encontraban en un estado de complacencia, ni siquiera eran conscientes de cuán miserable era verdaderamente su condición. Creyéndose ricos, eran espiritualmente pobres. Creyéndose sabios y capaces de ver las cosas como realmente son, estaban espiritualmente ciegos. Creyéndose que vestían las mejores ropas, que estaban bien vestidos, Jesús le dice, ustedes lo que están es desnudos. Pretendiendo tener lo mejor de todo, solo revelaron su ceguera y su desnudez espiritual. ¿Qué le dice Jesús? Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. ¿Qué tenían que hacer ellos? Ellos tenían que responder en fe. Ellos tenían que responder en fe. ¿Y cómo iban a responder en fe? Jesús se lo dice, que de mí compres. Note bien, que de mí compres. Lo que Jesús tiene para ellos y por extensión para nosotros no está realmente en venta. En ningún mercado monetario se va a conseguir. No se puede comprar con dinero físico. No se puede comprar con Bitcoin. No se puede comprar con ningún tipo de moneda ni ningún tipo de cripto. Lo que Jesús tiene no está para la venta en el mundo humano. ¿Por qué? Porque aquí Él está hablando de su gracia. La provisión de la gracia de Dios solo puede ser recibida por fe. Es nuestra receptividad a su acción. ¿Qué tenían que comprar ellos al Señor? Bueno, Él lo dice allí, oro refinado en fuego, vestiduras blancas y también ungüento. La fortuna de la Odisea descansaba precisamente en tres pilares. Primero, en el oro, su sector bancario. Segundo,
era una ciudad muy conocida por las vestiduras de lana que ellos manufacturaban. Por lo tanto, sus vestiduras blancas, sus vestiduras y túnicas de lana los hacían famosos en la región. Pero ¿se acuerdan del polvo que se había formado en la escuela de medicina, que ellos también se gloriaban de que proveía un tema medicinal? Allí había un ungüento para los ojos y era ese polvo. ¿Y qué le dice Jesús? Jesús los aconseja a que en vez de comprar el equivalente terrenal del oro, vestiduras y ungüentos, Jesús les aconseja que compren equivalentes celestiales, que no son tesoros terrenales, como oro refinado por el fuego. ¿De qué habla eso? De la fe dada por Dios. Primera de Pedro 1:7, una fe que luego de haber sido probada sea hallada en gloria, honra y alabanza. Las vestiduras blancas de su propia justicia, como lo vimos en las iglesias anteriores, y también ungüento, que se unjan sus ojos con colirio para que tengan revelación, para que puedan ver quién es Cristo y lo que Él había hecho por ellos. En resumen, Él se está ofreciendo a sí mismo. Él se está ofreciendo a sí mismo. Y esto es una oferta para esta gente que está en una condición paupérrima. Es una oferta increíblemente buena, porque el oro de la Odisea se corrompe, pero el oro del cielo perdura para siempre. Las vestiduras pueden ser carcomidas por la polilla y pueden mostrar su vergüenza, pero la ropa de Cristo lo hará justo. Y mientras que el frotarse el polvo en sus párpados puede o no ayudar al problema de la vista, la revelación del Espíritu los liberará de la ceguera espiritual en que ellos se encontraban. Por lo tanto, Él los está invitando a intercambiar algo que no durará, lo que ellos tenían en la Odisea, por algo de valor eterno. Jesús entonces los aconseja, los exhorta a comprarle a Él para que pudieran volverse verdaderamente ricos. ¿No es así, mis queridos estudiantes, que cuando tenemos al Señor poseemos el tesoro más valioso del universo? En Él se encuentran los tesoros de la sabiduría y de la revelación. Sin Él somos pobres, desnudos y ciegos. Con Él somos verdadera y eternamente ricos. Verso 19. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Este texto también provoca otra pregunta. ¿A quién ama Jesús? ¿A quién ama Jesús? Qué bueno que el texto lo responde. A todos. A todos. Desde los fieles de Filadelfia hasta los tibios de la Odisea. Note bien. Desde los fieles de Filadelfia hasta los tibios de la Odisea, Jesús los ama. Noten, mis queridos estudiantes, que para esta iglesia no hay palabras de elogio, pero Jesús los ama. Noten, no hay una palabra de elogio, pero Jesús los ama. Jesús ama a este grupo de pomposos, de aparentadores que se creían ricos. Ellos creían la última Coca-Cola del desierto en una ciudad próspera. Muchos eran adinerados, tenían recursos, tenían nombre, tenían reconocimiento. Jesús no tiene nada bueno que decir de ellos. Estos tipos eran orgullosos, llenos de sí mismos y probablemente tenían hasta pocos amigos, como vamos a ver ahorita. Sin embargo,
aquí está una vez más Jesús, el amigo de los pecadores y de los que aparentan y no tienen nada, le está extendiendo su gracia y su amor. Mis amados, este texto es una muestra sorprendente de la gracia de Dios. Este texto es uno de esos textos que nos debe de llevar a una alabanza. ¿Por qué? Porque la carta de Jesús a los de la Odisea es una de las mayores cartas de amor jamás escrita. Pero la mayoría no lo ve así. ¿Por qué? Porque cuando leen u oyen que dice, yo reprendo y castigo, inmediatamente la imagen que viene a la mente es de un Dios enojado que busca castigar a los que no dan el grado, a los que no llegan a la medida, a los que no están viviendo según otros dicen que ellos tienen que vivir. Pero por eso es que hay que leer la carta hasta el final. Porque si nos quedamos en un texto y lo sacamos de su contexto, terminamos en vez de una carta de amor con un látigo. Y eso no es la intención del escritor. Escuche bien, Jesús le está diciendo a ellos, a quienes yo amo, yo reprendo y castigo. Estos laodicenses estaban llenos de orgullo, se creían lo mejor. Ellos ni creían que tenían algún tipo de necesidad. Jesús no aprueba su condición. Es más, para él es hasta desagradable, pero los ama. Pero los ama. Y esa es la parte de esta carta que muchos predicadores ignoran, que muchos creyentes nunca han visto. Jesús amaba a la iglesia de la Odisea. Escuche bien lo que estoy diciendo. Jesús amaba la iglesia de la Odisea. ¿Cuándo fue la última vez que usted escuchó un mensaje de la Odisea y el título era Jesús ama a la iglesia de la Odisea? No, usted lo que va a escuchar es si eres frío, si eres tibio, Jesús te va a vomitar de su boca. Eso es lo que usted va a escuchar de allí. Y no más. Sin embargo, la carta es que Jesús lo ama. Por eso fue que murió por ellos. Y por eso es que les está escribiendo. Es un amor inmerecido, no hay duda de eso. Es tan inexplicable, tan irracional, que algunos se imaginan que Jesús ya no le estaba hablando a los de la Odisea. Pero no es así. El Espíritu le está hablando a todas las iglesias en realidad, aún a los orgullosos y a los que no se lo merecían. Por eso las palabras de corrección pueden estar dirigidas a ciertas personas, como en este caso a los de la Odisea, pero el amor de Dios es para cada uno de nosotros sin excepción y acepción de persona. Por eso es que esta carta a los de la Odisea es una demostración de la gracia de Dios más que cualquier otra carta que usted lee en el libro de Apocalipsis. ¿Por qué? ¿Qué significa reprender y castigar? Bueno, el predicador legalista diría, reprender es castigar y Jesús castiga a quienes ama. Pero eso no es lo que está diciendo ahí. ¿Por qué Él va a hacer eso? Si Él llevó nuestro propio castigo en la cruz, ¿va a penalizar ahora a los de la Odisea o a cualquier otra persona? Eso sería disminuir su propio sacrificio. Reprender significa convencer o exponer. Disciplinar significa enseñar o entrenar. Y estas actividades están relacionadas. ¿Por qué? Porque una de las maneras en que nuestro Padre Celestial nos entrena es encendiendo las luces y exponiendo los peligros que nos rodean. Noten la diferencia, mis amados estudiantes. Él trae luz. ¿Por qué? Porque Él quiere que cambiemos de dirección. Eso era lo que estaba sucediendo con los de la Odisea. Iban en la dirección equivocada. Y Jesús les habló con dureza, pero no era para avergonzarlos, era para salvarlos y redirigirlos. Era para llamar la atención.
era para revelarle la bancarrota de su autojusticia y la profundidad de su miseria. Y él quería que ellos acudieran a él, volvieran a él en búsqueda de su gracia. No es el Señor el que los castiga luego con condiciones de enfermedad, paupérrimas, de accidente. Esa es la condición del pecado cuando uno no regresa al Señor. Pero eso no es Dios. Por eso es que el orgullo, mis amados, es una prisión cuando no lo vemos, lo que el Señor quiere llamarnos la atención. Caemos en trampas y en sufrimientos innecesarios. El orgullo nos disminuye. El orgullo nos separa de los demás. El orgullo nos separa del Señor. Por eso la ilusión de la autosuficiencia llena nuestra mente de falsedades. No solamente los laodicenses decían, no tenemos necesidad de nada. Hay toda una humanidad que piensa que lo puede lograr sin Dios. Que sus buenas obras lo salvan. Que su buen comportamiento es suficiente. Y dicen, no necesito a nada ni a nadie. Pero gracias a Dios por el testigo fiel y verdadero, que nos dice la verdad frente a nuestras mentiras. Nos dice nuestra verdadera condición. Como lo hizo con ellos, también lo hace con nosotros 21 siglos después. Lo sigue haciendo porque nos ama. Cuando nuestras vanidades nos han engañado y nuestros éxitos nos han seducido, mis amados, tenemos que agradecer a Dios por la obra de Jesús. Tenemos que agradecer al Señor que nos invita a que regresemos, que por su Espíritu nos anhela celosamente. Por eso el verso 19 le dice, sé pues celoso y arrepiéntete. Mis amados, esta gente eran unos apasionados. Era gente fervorosa, celosa, pero en las cosas equivocadas. Tenían oro, vestían bien, tenían recursos en una buena ciudad, tenían nombre, tenían reputación, tenían medios, eran autosuficientes, no tenían necesidad de nada. Era gente apasionada, era gente fervorosa, pero en las cosas equivocadas. Se consideraban tan autosuficientes que creían que no tenían necesidad de nada. ¿Y qué le dice Jesús? Esa misma pasión, ese mismo celo y esa intensidad que ustedes tienen para lo terrenal, ahora mismo inviertan esa energía y arrepiéntanse. Vuelvan otra vez, regresen al punto de donde nunca se debieron de haber movido. Huyan de esas obras muertas y acércate con el fervor del Espíritu. A mí les decía el Señor. Él no los está ridiculizando, los está exhortando a canalizar su fervor natural en una dirección saludable. La religión, lamentablemente, mis queridos estudiantes, invierte el orden de las palabras de Jesús. La religión dice, arrepiéntete y sé celoso. Note bien, eso no fue lo que dijo Jesús. Él lo dijo al revés. La religión dice, apártate del pecado y luego ocúpate en servirle al Señor. Por eso hay tanta gente que está desgastada. ¿Por qué? Porque ese es el camino que conduce a las obras muertas. Cuando seguimos ese tipo de consejo al revés de lo que Jesús estaba diciendo, vamos a terminar autojustificándonos como los de la Odisea. ¿Por qué? Porque el orden correcto es sé celoso y arrepiéntete. No arrepiéntete y sé celoso. Es celoso y arrepiéntete. Corre, no camines hacia Jesús. Para que eso suceda, ellos tenían que arrepentirse. Ellos tenían que regresar. Ellos tenían que cambiar la dirección de su mente. ¿Para qué? Para que primero reconocieran su propia incapacidad, pero también tenían que cambiar la acción. Tenían que permitir la receptividad de la obra de Dios en su comportamiento por medio de la fe. Note bien, tenían
que permitirlo. Por eso es que luego le dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Por qué él le dice esto? Porque estos laodicenses están recibiendo estas palabras. Ellos le entendían perfectamente, mis amados. Había una ley romana donde los funcionarios visitantes podían pedir alojamiento para ellos y para sus acompañantes. Y aunque esto lo que significaba más bien era la imposición para hospedar, aun si fuese un soldado, mire lo que decía la ley en ese tiempo de Roma, que cualquier funcionario gubernamental que tocara la puerta tenía que dejarse entrar, y si él quería quedarse en ese lugar, fuera soldado, fuera del gobierno, fuera un funcionario, le tenían que abrir la puerta para que él entrase. Pero ¿qué hacían los de la Odisea? No dejaban entrar a nadie. Qué tremendo, ¿no? Estos tipos eran bravos. En el año 40 antes de Cristo, dice la historia que eran tan orgullosos que cerraron sus puertas al general romano Labieno Pártico. Y dice Polemo que una de las historias que ellos cuentan es que este funcionario llegó a la casa de uno de ellos y ellos no le abrieron la puerta, no le permitieron entrar. Y luego descubrieron que iba a ser un futuro emperador. Ellos lo echaron de su casa. Por lo tanto, esta gente eran gente de espíritu independiente. Otras ciudades no eran así. Otras ciudades le abrían la alfombra roja a los dignatarios, a los funcionarios públicos. ¿Se acuerdan cómo se mezclaban con ellos, cómo se convertían en parte de la misma comunidad de la iglesia y acusaban a los fieles del Señor? Esta gente no. Esta gente no aceptaba nada de eso. Por lo tanto, los de la Odisea eran famosos por sus puertas cerradas. Esta era una de las características más notables que ellos tenían. Y cerrar la puerta a un invasor hostil es admirable, pero Jesús no era un opresor romano. Note bien, él no era un opresor romano. Yo estoy aquí a la puerta y toco, y el que me abre, yo entraré y cenaré con él. No se lo está diciendo un opresor, se lo está diciendo el gobernante de todo. Está diciéndolo el principio de la creación. Está diciéndolo el fiel y verdadero. ¿Y sabe lo que él está haciendo? No está imponiéndose en ellos. Él no está exigiendo que le abran la puerta. Él está diciendo, la estoy tocando. Quiero que me dejes entrar. Quiero que me permitas entrar. Quiero entrar y cenar con ustedes. Mis amados, esto es otra muestra de su gracia. Porque ellos no estaban caminando en la dirección correcta. Ellos no estaban viviendo de la manera correcta. Ellos estaban cada día más lejos del Señor. Pero es el Señor el que viene en dirección a ellos. Él viene a su casa. Él viene a su vida a tocar la puerta. Para el Señor, la actitud y el comportamiento de los laodicenses pudiera haber sido ofendido, pudiera haber ofendido al Señor, pero Jesús no se ofende. Aún las palabras que le dice son tiernas, están llenas de amor. Él no pidió que ellos fueran destruidos por su actitud. Él lo que le dice es, ábranme la puerta. Esta semana los creyentes se volvieron un 8 porque en los Juegos Olímpicos hicieron una escena
donde parecía que no era, que estaban haciendo ridículo la imagen, la escena de la mesa del Señor. Y eso para la gente y los creyentes y el juicio y lo que viene. Y yo me imagino al Señor, esta gente no ha leído la Biblia, parece. Esta gente no ha leído cómo yo trato a la gente que me da la espalda, que no me conoce. Yo toco su puerta para que me abran. Yo los invito para que me abran la puerta. Aquí estamos nosotros esperando que el Señor tome por allá Francia y lo vuelte como una media y le envíe un terremoto. Y Jesús aquí diciendo, ese no soy yo. Esa no es mi naturaleza. La forma en que yo trato con los autocomplacientes, con los duros, con los ateos, con los perversos, es tocando su puerta. Y si me dejan entrar, entro y ceno con ellos. Y si no me dejan entrar, Juan dice, ya están condenados. Hemos hecho una representación de un Dios que se ofende por estupideces. ¿O acaso la gente esperaba que Francia hiciera un culto con un mejor equipo de adoración? Y me dice, hermano, estamos hablando de un mundo irredento. Que tiene que ver, mi amado, que está lleno en esa parte del mundo de mitología, de filosofía. Nuestra fe es mucho más poderosa que eso. Nuestro Dios es mucho más grande que eso. A esta gente le está diciendo, les toco para que me dejen abrir. Los voy a iluminar para que cambien de dirección. Mis amados, aquellos que no están familiarizados con la gracia de Dios, exageran el castigo. Escuche bien. Los que no están familiarizados con la gracia de Dios, exageran el castigo que Jesús supuestamente va a infligir a las iglesias que no cumplen. Sin embargo, aquí tenemos al Señor. Está en la parte de afuera de la peor iglesia en la Biblia, esperando entrar para cenar con ellos. Si eso no lo lleva a un suspiro profundo, yo no sé qué lo hará. Note, aquí está el Señor. La iglesia que no tiene nada de reconocimiento. El Señor está esperando que le abran la puerta para Él entrar. Mis amados, ¿creen ustedes que hay una imagen más impresionante de la gracia que esa? Qué difícil es para la mentalidad legalista comprender esta imagen. Qué difícil es. Porque sí, se usa el mensaje, sí, pero si no le abres la puerta hoy te va a llevar el diablo, es el que te va a llevar. Pero Jesús no le dice nada de eso. Nadita de eso le dice el Señor. Sé celoso, arrepiéntete, ya estás mal. ¿Qué quieres que te diga? Si estás muerto, estás desnudo, estás pobre, ¿qué más le va a decir? Si ya su propia condición los había condenado. Lo que ellos tienen que entender es la profundidad del amor de este Dios misericordioso que en Jesucristo Dios los reconcilió. Mis amados, cuando alguien se justifica a sí mismo, es equivalente a rechazar a Cristo. Eso es lo que Jesús le está diciendo. Ustedes aún me han rechazado. Ustedes son tan autosuficientes que dicen que no tienen necesidad de nada. Y yo estoy aquí ofreciéndole una invitación. Muchachos, ábranme que quiero cenar con ustedes. ¡Wow! Quiero entrar y cenar. Y al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. ¿Quién se sienta
en el trono? El que venciere. ¿Y quiénes son los que vencen? Los creyentes, los que responden en fe al ofrecimiento de su gracia. Por eso es que para nosotros hoy, 21 siglos después, esta promesa es una realidad presente. Ya está consumada, pero eso no lo digo yo. Efesios 2:6, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Mis amados, al momento que fuiste hallado en Cristo, fuiste sentado en su trono. Donde Él está sentado, tú y yo también estamos sentados. Cuando vemos esta iglesia, vemos a un grupo de personas que tenían historias de éxito. Habían escalado la cima para luego de estar allá arriba, escuchar a Jesús decirle: eres miserable, pobre, ciego y desnudo. Jesús los reprende para que ellos despierten y puedan cambiar de dirección. La idea es que en medio de lo que están viviendo en su ceguera espiritual, ellos sean iluminados para que despierten a su verdadero estado. Aquellos que se arrepientan vencen. Podrán salir de esa condición. Inesperadamente, mis queridos hermanos, Jesús ahora también les ofrece que los va a elevar y los va a posicionar y los va a sentar en el trono de Dios. ¿Quién hace eso? ¿Quién ofrece promover a los orgullosos? ¿Quién promueve a gente que se la cree toda? Mis amados, eso no es algo que nosotros tenemos la tendencia natural a hacerlo, pero Jesús no es como nosotros. Él da testimonio de la verdad que humilla a los orgullosos. Él, con su amor, nos convence y a la misma vez otorga gracia a los que a Él vienen. Él resiste al orgulloso, pero da gracia a los humildes. Cuando leemos esos versos es como si Él tuviera prisa, como si no pudiera esperar para entrar y cenar con las personas que el resto de nosotros hubiéramos dicho: con este no, a esta gente no, ellos no dan el grado como yo, ellos no son tan espirituales como yo soy. Jesús les deja ver que no hay un amor tan profundo y tan infinito como su amor hacia ellos. Y terminamos esta lección en el verso 22. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Una vez más, se nos invita al discernimiento espiritual. Una vez más, esto que se dijo en la Odisea, esto que se dijo en Sardis, esto que se dijo en Filadelfia, en Pérgamo, esto que se dijo en Éfeso, tenemos que siempre estar atentos a lo que el Espíritu Santo puede estar diciéndole a la iglesia. Oír lo que el Espíritu dice a las iglesias requiere estar atento. Es escuchar bajo la tutela del Espíritu de Cristo para que podamos responder en fe. Eso es lo que es fe, es la respuesta humana al accionar de Dios. Fe no es lo que yo me invento para agradar a Dios. Fe no es lo que yo manufacturo para que Dios se impresione con mi fe y todo lo que yo hice para Él. Fe es simplemente, mis queridos hermanos, responder a su acción. Por la fe Abraham, por la fe Noé, por la fe José, por la fe
todos los que nos antecedieron respondieron al accionar de Dios. Eso es nuestra disposición de estar siempre dispuestos a escuchar lo que el Espíritu dice a las iglesias. Si no escuchamos, podemos caer en cualquiera de estas condiciones que hemos leído en estas 7 iglesias. Si no escuchamos, podemos ser tan engañados como ellos. Quizás los personajes cambien, pero la naturaleza de lo que sucede es la misma. Si no escuchamos, no vamos a poder evitar las perversiones religiosas que se infiltran en las iglesias. Si no escuchamos, vamos a pensar que todo está súper, porque estamos creciendo, porque hay mucha gente, porque le gusta como el pastor predica, porque tenemos el apóstol de renombre. Y poco a poco se infiltran en nuestras congregaciones las mismas condiciones que estas congregaciones en Asia Menor tuvieron que enfrentar. Si no prestamos atención, nos corremos el riesgo de malinterpretar quiénes somos en Cristo. Así que el mensaje a estas 7 iglesias es tan real para hoy como lo fue hace 21 siglos, mis amados. Es tan patente para hoy, es tan actual para hoy como lo fue para toda esta gente en Asia Menor. Por lo tanto, a nosotros nos hace bien prestarle atención a lo que el Espíritu dice a las iglesias. Si no, mis amados hermanos, seguirán infiltrándose falsos profetas. Seguirán introduciéndose falsas doctrinas. Se seguirán disfrazando y se seguirá maquillando la autodeterminación, la autojustificación con mensaje y vocabulario religioso. Si no prestamos atención, podemos creer que estamos viendo y el Señor está nos diciendo, están ciegos. Así que este mensaje, mis amados, hay que prestarle atención. Hay que prestarle atención porque el libro de Apocalipsis tiene la intención de revelarnos la obra y vida victoriosa de Jesucristo ayer, hoy y para siempre. El que es, el que fue y el que será, siempre estará en su iglesia corrigiendo, enseñando, exhortando, reconociendo, amando, castigando, entrenando para que aprendamos, enseñándonos para que veamos. Siempre estará en su iglesia haciendo la voluntad de Dios. Así que prestemos atención, porque del capítulo 4 en adelante vamos a entrar ahora a los capítulos de mayor acción, los sellos, las trompetas, todo eso que está por allí, que a la gente le fascina, porque creen que ya prontito todo esto se acaba. Y vamos a ver allí lecciones profundas que nos dejan ver cómo la victoria de Cristo ha vencido el pecado, la muerte, a Satanás y también los poderes de la tierra.